Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días a todos, de verdad que estoy muy emocionado de estar acá adelante, muy contento también. Es un privilegio poder estar con ustedes y abrir juntos la palabra de Dios, escuchar lo que Él tiene para nosotros. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es fresca todos los días y en esta palabra podemos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos están contentos de estar acá hoy? Qué bueno, qué bueno. Y una pregunta. No sé a cuántos de ustedes les hicieron en la primaria leer libros que de repente no les gustaban. No sé, levanten la mano si a alguno le pasó eso, que los pusieron a leer un libro que no les gustaba. Y uno decía, ¿será que mejor busco un resumen o algo así para saltármelo? ¿Verdad? Pues a mí me pasó que me pusieron a leer muchos libros que no me gustaban y por eso como que le agarré un poquito de tirria a veces a la lectura, ¿verdad? Después ya uno va buscando libros que a uno le gusten, etcétera. ¿Verdad? Pero hace un par de años dije, voy a tratar de hacer un ejercicio de lectura y escritura creativa. Vamos a empezar a buscar libros que de repente, bueno, me interesaron leer o investigar un poquito de relatos breves, cuentos cortos, incluso cuentos infantiles también. Quisiera si me ponen, ahí está, gracias. Algunos libros de ficción, la verdad es que hay libros de no ficción, ¿verdad? Y hay libros de ficción, cuentos, relatos. Y hace como 2 años dije, bueno, me voy a poner a buscar un poquito qué libros de ficción hay. Bueno, y encontré, por ejemplo, Charlie y la fábrica de chocolate, El maravilloso mago de Oz. Son hasta películas tienen o hasta han dado saltos a la pantalla grande, adaptaciones. Hay un libro muy bonito que me gustó mucho, El taller de bicicletas. Es ilustrado. También me gusta la ilustración, por eso me puse a buscar libros como ese. La enciclopedia de la Tierra Temprana fue también es una novela gráfica, muy bonita también. Pero luego me tocó llegar a los relatos que ya no eran tanto para niños, sino que ya eran más para un público adulto. Y me topé con, a ver la siguiente, un autor, Howard Phillips Lovecraft, un autor que cuando me puse a leer sus libros, bueno, sus relatos, él lo que escribió al final de cuentas se terminó convirtiendo en un género nuevo que le llamaron horror cósmico. Y la verdad es que es escalofríate, pero la cuestión es que leyendo uno de sus relatos me di cuenta que se repite como un patrón y él mostraba en sus historias, en sus relatos ficticios, monstruos que vienen de otra dimensión y que quieren entrar a la Tierra por medio de algunos portales y que quieren destruir y apoderarse de la Tierra. Ahora, esa imaginación que tenía Lovecraft muy oscura también tiene un poco que ver con su vida. Estaba también buscando un poquito acerca de él. Y la verdad es que él vivió una vida muy dura y en ocasiones cercana a horrores como las enfermedades incurables, la soledad y también la pérdida. Y él murió cuando solo tenía 46 años, murió de cáncer en 1937. Lovecraft era un ateo, él no creía en Dios. Y la otra diapositiva, por favor. A lo largo de su vida, él mantuvo, algunos que han estudiado su vida dicen que él mantuvo en su ética la total insignificancia de la humanidad ante un universo vasto y que es imposible de conocer. Y él dijo esta frase una vez cuando le escribió a un amigo suyo, a un editor, escribió, todos somos átomos sin sentido, a la deriva en el vacío. Todos somos átomos sin sentido, a la deriva en el vacío. Los que suelen analizar sus relatos concluyen que el horror de las historias de Lovecraft no estaban tanto en los monstruos que él retrataba y que él se imaginaba, sino que las personas coinciden en que el horror que él logra transmitir es en esa sensación de que la humanidad es una humanidad que no tiene significado, una humanidad insignificante en medio de la vastedad del universo. Y que él mostraba el universo como un tremendo y eterno caos. Y que inevitablemente nosotros íbamos a ser absorbidos en ese universo. Yo, aunque me impresionó la creatividad, el ingenio para escribir de este autor, no pude también dejar de sentir tristeza por el pesimismo con el que él veía la vida. Pensar que todos somos átomos sin sentido.
Ahora, ¿será que el universo es así como Lovecraft pensaba? ¿Un conjunto de átomos sin propósito? ¿Es este universo un caos infinito? ¿Vamos a ser absorbidos en él inevitablemente? ¿Será que hay un Dios? ¿O será que es como otros que también dicen que sí hay un Dios, que sí existe un Dios, pero que realmente Él solo hizo la creación y no le importa la creación? Hay algunos que piensan así, que Dios sí existe, pero que no tiene un interés personal en nosotros. Si la realidad fuese así, de verdad sería un horror cósmico el que estaríamos viviendo. Pero sabemos que no es así. Quiero que contrastemos eso con otro autor. Por favor, la siguiente, el apóstol Juan. Y ya sé que es la imagen de Juan de The Chosen, pero era la mejor imagen que encontré. Además, no sé, pero yo me lo imagino un poco así. El apóstol Juan. Este fue un autor, pero no de relatos ni de ficción. Él fue un autor inspirado por Dios. Él escribió hechos reales y de hecho fue testigo de un hecho divino sin precedentes. Un autor que escribe con luminiscencia, con optimismo, con realismo también, con veracidad. El apóstol Juan escribió su evangelio y también algunas cartas, y hoy quisiera que me acompañaran al evangelio de Juan en el capítulo 1 y versículo 1. Y si vas a leer de un dispositivo móvil, pues puedes ir a buscar la Nueva Biblia de las Américas. Esa es la versión que voy a estar leyendo, aunque también en algún momento voy a mencionar algunos otros en otra versión. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Pero antes, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos guíe en este momento que vamos a leer su palabra? Cierre sus ojos. Señor, te rogamos de todo corazón que tu palabra traiga luz a nuestras vidas. Que hoy podamos ver tu resplandor en la faz de tu Hijo Jesús. Que al contemplar tu gloria en Cristo, creamos en ti aún más y afirmemos nuestra fe en ti. Y que vivamos como testigos de tu luz para glorificarte en cualquier lugar donde vayamos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, leamos ahora entonces el versículo 1 del capítulo 1. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Ahora vayamos al versículo 14, por favor. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a dejarlo ahí, si me pueden hacer favor de pasar a la siguiente diapositiva. Y es que la semana pasada comenzamos una nueva serie de prédicas, no sé si ustedes se recuerdan, Caminando con Jesús en los Evangelios. ¿Y recuerdan de qué fue la prédica anterior, del domingo pasado? ¿Alguien recordará? Hablamos de la genealogía, ¿verdad? De Jesús. Bien, Rolando habló acerca de Jesús como hijo de hombre, es decir, nos enfocamos en ver a Jesús en su humanidad, el lado humano de Jesús. Pero hoy vamos a hablar de Jesús como hijo de Dios. Podemos pasar a la siguiente. Jesús como hijo de Dios. Hoy vamos a reflexionar acerca de Jesús, pero como Dios en su divinidad. Y yo sé que, aunque no es una predicación temática, pero sí quise ponerlo en 3 puntos para que tal vez así nos ayude a recordar un poquito mejor. El primer punto que vamos a ver es el verbo a quien podemos conocer. El segundo es en quien debemos creer. Y punto 3, a quien necesitamos contemplar. Muy bien. Pues vamos a la siguiente diapositiva, que es el punto 1, el Hijo de Dios, el verbo a quien podemos conocer. Juan, cuando escribe este pasaje, este es como un prólogo, y aquí desarrolla unas verdades en poco tiempo, en pocas palabras, que él va a desarrollar en todo su evangelio. Y aunque su prólogo es pequeño, es corto y las palabras son muy sencillas,
el Espíritu Santo a través de Juan transmite unas verdades tan poderosas, tan profundas, que a mí me impresiona la verdad en que cómo en tan pocas y cortas palabras se logra transmitir tanta verdad y tanta revelación que luego serían la base y el fundamento para toda nuestra fe cristiana. También algunos apuntan que Juan 1 es como un paralelo, por así decirlo. Hay ciertos paralelismos con Génesis 1. ¿De qué trata Génesis 1? De la creación, ¿verdad? Habla de cómo Dios, bondadoso, todopoderoso, con la palabra de su boca, trae luz en medio de las tinieblas y también crea todo lo que existe. Y Juan habla acerca de cómo el verbo, la palabra de Dios, trae luz a la humanidad y esa luz vence las tinieblas. Y Jesús trae una nueva creación. Él es el Logos, el que trajo la vida a la humanidad. Vayamos al versículo 1, por favor, que dice: en el principio ya existía el verbo. Y la expresión que Juan usa acá da a entender que el verbo estaba siendo continuamente, incluso antes de la creación. Nos da a entender que este verbo es eterno, que no tiene principio, que existía antes del tiempo y el espacio. No puede ser algo creado dentro del tiempo y el espacio, sino que es por encima del tiempo y el espacio, por encima de la creación. Y Juan se cuidó mucho de no usar un término como él comenzó a existir o él fue, sino él ya existía. Él, como dice acá, estaba siendo continuamente. Es quizá tal vez una traducción que nos da una idea más amplia de lo que quería decir Juan acá. Y el término logos o verbo era un término muy conocido en la época de Juan, pero con diferentes connotaciones también dependiendo el contexto. Por ejemplo, para los filósofos griegos clásicos, ellos decían que el logos se refería al alma del universo o al principio racional del universo. Todo lo existente provenía del verbo, del logos. Y Filón, que fue un filósofo judío, que también él vivió en el año 20 a.C. y murió en el 65, él estaba preocupado por presentarle la fe judía a los filósofos de una manera que lo pudieran no solo entender, sino también aceptar, ¿verdad? Y entonces él recurrió también a este recurso de logos, pero para él decía que él era el más antiguo de los seres, pero inferior a Dios, y que fue el medio que Dios utilizó para crear y gobernar el universo. Sin embargo, ese medio no era Dios, sino la primera cosa creada por Dios. Y algunos estudiosos piensan que Juan utilizó este recurso para poder expresar el evangelio, pero lo cierto es que Juan va mucho más allá que lo que pudieron ir los filósofos. La imagen que nos transmiten estas palabras cuando Juan dice que el verbo estaba con Dios, es que el verbo estaba cara a cara con Dios y había una íntima y estrecha comunión entre Dios Padre y el verbo. Pero luego Juan también nos dice algo más y dice que el verbo era Dios. Hay un comentarista que dice en cuanto a este pasaje, el verbo era Dios, nos lleva al punto más elevado de la cristología bíblica. Y otro apunta, nada más elevado podría decirse. Todo lo que se puede decir acerca de Dios puede decirse apropiadamente acerca del verbo. Y también Jesús dijo acerca de sí mismo en el mismo evangelio, solo que unos capítulos más adelante, él declaró con propiedad, el Padre y yo, uno somos. Y no sé si ustedes recordarán, pero una vez más cuando el discípulo Felipe le dice a Jesús, bueno, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Qué le contesta el maestro? ¿Qué le contesta Jesús? Le dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y de nuevo, para que no nos quede ninguna duda de que el verbo ya preexistía desde la eternidad y que tenía una íntima relación con Dios Padre, nos dice en el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Él estaba en el principio con Dios. También en ese mismo evangelio, Jesús les dice a sus compatriotas que eran incrédulos, les dice, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, o en otras traducciones dicen, o que viniera a ser, yo soy. Y esa expresión yo soy, la cantamos también aquí en medio del tiempo de música, de adoración. Yo soy es un término que también aparece en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando en medio de la zarza ardiente,
Moisés le dice al Señor, y cuando yo vaya con mis compatriotas y me pregunten quién me envió, ¿qué les digo? ¿Y qué le responde el Señor? Diles que yo soy, me ha enviado a ustedes. Y para que tampoco nos quede duda alguna de que el Verbo está por encima de la creación, nos dice el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, cuando dice que fue hecho por medio de Él, no se refiere a que fue un simple instrumento, como cuando uno dice, voy a agarrar un martillo, un instrumento, y con ese martillo voy a hacer una silla, porque en ese caso el martillo, el instrumento, es inferior a lo que se hace, porque la silla en este caso es el objeto, el fin con el que se va a hacer algo. Entonces el martillo, que solo es un instrumento, vendría a ser inferior que la silla. Pero aquí no está hablando de que por medio de él en el sentido de instrumental, sino está hablando de Jesús en un sentido participativo. Él como agente de la creación junto con Dios Padre hizo toda la creación, de tal manera que Él es incluso más grande que la creación, y la creación cumple los propósitos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hoy también se leyó Colosenses 1:16, que dice, porque en Él, Cristo, el Verbo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Permanecemos y vivimos en Él y por Él. El versículo 4, vayamos a ver qué dice el versículo 4. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, tanto el término vida como el término luz aquí tienen un sentido más allá del literal. No está hablando solo de luz física y de vida física. Y también cabe resaltar que tanto el término vida como el término luz son términos o atributos, cosas que se atribuyen directamente a Dios. Porque Dios es luz y porque Dios es quien da vida a toda la creación. Pero no solo eso, Dios no solo da la vida física a la creación y la creación se sostiene en Él y por Él, sino que también se refiere a que Dios da vida espiritual a todos aquellos que creen en Él. Dios da vida, el único que puede dar vida espiritual y eterna a todos los que ponen su confianza en Él. Y el término luz es un símbolo que representa la verdad, la pureza, la santidad. Son características propias de la divinidad. Y en contraposición a la luz que tenemos, las tinieblas. Las tinieblas representan la mentira, el error, la falsedad, la impureza, pero también representa a los enemigos de Dios, que son Satanás y sus demonios. Pero tenemos que comprender bien esto, que las tinieblas, Satanás y sus demonios no son una fuerza comparable ni igual al poder de Dios. No es como en las historias antiguas o en las mitologías antiguas en las que había un dualismo y en el cual el universo había sido formado y se mantenía por dos poderes que eran iguales y así se mantenían, sino que aquí, aunque sabemos, y la Biblia nos lo dice, que hay un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, sabemos que las tinieblas no son un digno oponente para la luz. Por eso es que dice que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. O en otras versiones dicen, no prevalecieron contra ella. Aunque sí hay un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas siempre fueron derrotadas y siempre serán derrotadas por el Verbo, por la acción del Verbo, Cristo, el Hijo de Dios. Por eso es que la iglesia tiene esa esperanza y ese ánimo, incluso en las misiones, ¿verdad? Porque sabemos que las fuerzas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia porque la iglesia está fundamentada en la verdad que es Cristo. Vayamos al versículo 14, por favor. Ahí se nos dice otra declaración extraordinaria. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Y cuando utiliza esta expresión carne, deja descalificada toda doctrina o toda enseñanza o toda herejía, como por ejemplo la de el docetismo, que fue una herejía en el siglo, entre el primer siglo y el segundo, que enseñaba que Jesús, que el Verbo solo había venido como una representación, como una figura, que era solo como una apariencia. Podríamos decir ahora como un holograma, ¿no? Eso enseñaban porque no podían aceptar ni creer que Jesús había venido en carne. ¿Por qué? Porque resulta que para muchos filósofos veían el cuerpo y todo lo material como algo malo, que era malo en sí, una naturaleza mala, y para poder pasar a una naturaleza o a una experiencia superior y espiritual tenían que deshacerse del cuerpo. Por eso es que no podían ellos concebir que el Verbo se había hecho carne. Para ellos también, para muchos, Dios era un ser trascendente, que no se relacionaba ni le interesaba la humanidad. Pero aquí vemos que el Verbo tomó cuerpo, forma de hombre. Y cuando se encarnó y se proclamó esta verdad, para todos ellos, para estos sabios fue una locura. Como por qué la divinidad tomaría una forma mortal y material. Y es que el pensamiento de esos sabios, por muy sabios que fueran, nunca hubieran podido volar por las alturas de la verdad y de la revelación de Dios. Por eso es que también la Escritura dice que a Dios le plujo o le plació salvar a la humanidad no por medio de la sabiduría de los hombres, sino por medio de la locura de la predicación de la cruz, que es la que hoy compartimos. Y la siguiente parte del versículo 14 dice: y habitó entre nosotros. Y ese habitó se puede también entender como tabernaculizó, hizo su tabernáculo, puso su tienda en nosotros. Y eso es una alusión clara al Éxodo, cuando Dios ordena que se levante una tienda en medio del pueblo. ¿Y qué pasó cuando el pueblo levantó ese tabernáculo? Dice que la gloria de Dios bajó y estaba en ese tabernáculo, y Moisés podía entrar a ese tabernáculo y hablar con Dios cara a cara. Y esto también nos recuerda de que Dios es Emmanuel. Jesucristo es Emmanuel, es Dios con nosotros, Dios habitando en medio de nosotros. Es un Dios personal, no es un Dios como el que creían algunos, impersonal y alejado. Es un Dios personal que se acerca a los hombres, que hace su tienda, su habitación en medio de ellos. Y que Él, siendo Dios eterno y trascendente, es un Dios que se compadece de nuestras debilidades, de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos. Y no solo eso, sino que toma ese sufrimiento y los hace suyos. El versículo 14 también dice: y vimos su gloria, si me acompaña, versículo 14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando dice aquí que es el unigénito, habla de Jesús como hijo único de Dios, pero no tiene una connotación de origen, sino más bien de preeminencia mutua, que hay una relación única y exclusiva entre el Padre y el Hijo. No hay otro más con ese tipo de relación, ningún otro ser amado con ese tipo de relación y de intimidad con Dios Padre. Y cuando dice lleno de gracia y de verdad, esas dos palabras, gracia y verdad, también son dos términos que se usan como atributos también de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y esas dos expresiones también aparecen en otras formas desde el Antiguo Testamento, atribuyéndoseles a Dios. De nuevo en Éxodo 34:6 dice que cuando Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés y Moisés vio la gloria de Dios, Moisés dijo: el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. En otras traducciones también dice, por misericordia también habla de amor inagotable y verdad. Ese amor inagotable de Dios, esa gracia de Dios, es el favor inmerecido que Dios extiende a todos los pecadores que somos nosotros. Jesús, cuando estaba acá en la tierra, mostró esa gracia en medio de sus enseñanzas, con su paciencia también. ¿Cuántas veces no leemos en los evangelios que los hombres, la propia gente de su pueblo, le hacía preguntas para poder
hacerlo caer, para tentarlo. Cuánta incredulidad había, y Jesús fue paciente con todos ellos. Él mostró esa gracia en medio de sus enseñanzas, con su paciencia para los incrédulos, pero también Jesús mostró su gracia con sus milagros tan bondadosos que hizo. Y no solo eso, sino que también Jesús mostró su gracia cuando tomó nuestros pecados y nuestra carga y padeció por ellos en la cruz del Calvario. Y la verdad hace referencia a la fidelidad y confiabilidad de Dios. Eso significa también la verdad, fidelidad y confiabilidad de Dios. Porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios confiable y es la realidad definitiva. Solo por medio de Dios y por medio de su revelación es que podemos conocer la realidad tal cual es. Por eso es que usted y yo podemos estar con paz en nuestro corazón, porque ya no andamos a oscuras como tratando de entender por qué estamos acá, para qué o para quién, sino que tenemos un propósito y tenemos luz. Podemos andar bajo la luz y la verdad de Dios. Podemos confiar en cada palabra que Jesús dijo porque en Él no hay engaño. Él es Dios que habla con verdad, es un Dios confiable, es fiel. Y cuando dice que está lleno de esa gracia y de esa verdad, también nos hace referencia a que en Él hay plenitud. Él es la plenitud de Dios. En Colosenses 2:9 nos dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Jesús. Y también quedó escrito, y ustedes, los creyentes, han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y es que en Jesús el Verbo, el Hijo de Dios, está la plenitud que necesitamos. No necesitamos nada más que Él. Ahora hablemos de cómo Dios mostró su gracia y su verdad cuando se encarnó. Hablemos de su gracia, cómo Él mostró su gracia en la encarnación. Y es que Dios, siendo tan bondadoso, tan lleno de gracia, cuando Él vio que el hombre desde la creación se apartó de Él y el hombre dejó de ver hacia arriba, hacia Dios, el hombre apartó su mirada de Dios. ¿Y qué hizo? Volcó su mirada, su atención y su enfoque hacia las cosas visibles, hacia las cosas perceptibles, hacia las cosas que eran sensibles a sus sentidos. Y no solo eso, sino que el hombre en su necedad y en su debilidad vio esas cosas sensibles y empezó a rendirles adoración. El hombre empezó a rendir adoración a la creación en vez de al Creador. Pero no solo eso, sino que el hombre en su necedad y en su debilidad volteó a ver a otros hombres. Y hemos visto que en la historia también el hombre empezó a rendir culto a otros hombres, como a dioses. Pero el hombre no llegó hasta ahí. El hombre en su debilidad y en su necedad volteó a ver incluso a los demonios, al reino de las tinieblas, y empezó a rendirle culto a los demonios por medio de ídolos. Pero no se quedó ahí el hombre, sino que en su necedad y en su debilidad, el hombre también volteó a ver hacia el reino de la muerte, hacia sus muertos, hacia sus difuntos, hacia sus ancestros, y también empezó a rendirles adoración a ellos. Pero ¿qué hizo Dios? Dijo, bueno, allá el hombre es un necio y lo dejó perderse. No, sino que Dios Todopoderoso, en su gran amor, en su gran misericordia, vio esa debilidad y esa necedad del hombre y dijo, bueno, el hombre está bien, ha volteado su vista a las cosas perceptibles, entonces Dios en su gracia se encarnó y se hizo visible. Y no solo eso, sino que Dios en su gracia y compasión, sabiendo la debilidad del hombre y la necedad que había volteado a ver también hacia otros hombres, Dios se hizo hombre para que pudieran verle a Él. Y no solo eso, sino que Dios en su gracia y misericordia, al ver la debilidad y la necedad del hombre que había volteado a ver hacia los demonios, siendo Cristo, estando Cristo acá en la tierra, mostró su poder también sobre los demonios, cuando los reprendía, cuando los echaba fuera. Pero no solo eso, no se quedó ahí, sino que Dios misericordioso, como sabía que el hombre se había volcado había volcado su vista hacia las tinieblas, hacia el reino de la muerte, hacia sus ancestros para rendir tributo y honor, Cristo murió y resucitó. ¿Para qué?
para que donde sea que el hombre volteara a ver, ya sea si el hombre volteaba a ver a las cosas sensibles, ahí encontraría al Dios visible. Y si el hombre volteaba a ver a otros hombres para rendir tributo y honor, ahí encontraría al Dios hombre. Y si el hombre en su necedad todavía aún así volteaba a ver hacia el reino de las tinieblas, a los demonios, con temor, ahí encontraría a Jesús encarnado con poder sobre las tinieblas y sobre los demonios. Y si el hombre volteaba a ver hacia el reino de la muerte, hacia sus muertos, ¿qué encontraría? Ahí encontraría al Cristo resucitado. El Cristo que mostró su poder y su autoridad sobre las tinieblas, sobre los demonios y sobre la muerte. Así de grande y de sabio es nuestro Dios, y ahí podemos ver su sabiduría y su gracia, que consideró al hombre en su necedad y en su debilidad, y consideró todas las excusas que quizá podría dar. A cualquier parte donde el hombre viera podría encontrar a Cristo, a Dios Verbo encarnado. Por eso es que no tenemos excusa para no creer en Él y para no buscarle al ver todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y hablemos de cómo Dios mostró su verdad o fidelidad al encarnarse. Hoy cantamos que Dios cumple sus promesas, es fiel. Y es que Dios desde Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, inmediatamente después de que el hombre cayó, el hombre y la mujer cayeron, Dios prometió que enviaría una solución, un salvador. Él dijo en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. ¿Y qué más dice? Dice que Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón, indicando con eso que el Salvador sería uno nacido de mujer. Pero la Biblia nos da más información. En Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es decir, solo Dios podía salvar. Y el Salmo 3:8 declara, la salvación es del Señor, o le pertenece al Señor. La salvación es exclusiva del Señor. Entonces, si Él prometió que iba a ser alguien nacido de mujer, pero también la Escritura nos dice que solo Dios es el Salvador, entendemos que el único que podría efectuar esa salvación para nosotros es el Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre, Jesucristo. Y convenía que fuese el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, quien fuera ese agente de nuestra salvación. Porque Él fue el agente por el cual se hizo toda la creación. Por eso Él también tenía que ser el agente por el cual se hiciera la nueva creación, el nuevo hombre, la nueva criatura en Él. Él es el agente de la nueva humanidad redimida en Él. ¿Y cómo responde el hombre ante esa gracia y verdad que Dios ha mostrado a través de la historia? El hombre, más que cuestionar la humanidad de Jesús, el hombre lo que tiene problemas es en reconocer la divinidad de Jesús. Y es que desde el principio de la proclamación del Evangelio se levantaron hombres y movimientos que se oponían a la palabra de Dios. Los docetistas, que ya mencioné en un principio, que hablaban que el verbo, que Jesús había sido solo una imagen, pero que no era material, que no era físico. Los gnósticos también en los primeros siglos se aferraban a sus filosofías y la anteponían a la revelación de Dios. Pero los engaños y el error no solo venían de afuera de la iglesia, sino que también estaban adentro. Había engaño que nacía incluso dentro de la iglesia. Por ejemplo, en el siglo III, Arrio, de quien toma su nombre la herejía del arrianismo. Él era un presbítero y él negaba la naturaleza divina de Jesús y su eternidad. Pero ante ese error, también Dios levantó a muchos creyentes que defendían la sana enseñanza, como por ejemplo Atanasio de Alejandría. Creyentes que estaban bien firmes en las Escrituras y que eran fieles a ellas y que dieron fe de lo que aquí decía y defendieron la sana enseñanza. Nosotros debemos estar preparados y empaparnos, llenarnos de las Escrituras para poder presentar defensa ante aquellos que hacen preguntas de la esperanza que hay en nosotros. Y en nuestros días, por ejemplo, tenemos a los testigos de Jehová también, que no reconocen a Jesús como Dios encarnado. Pero también si vemos al mundo, muchos piensan que Jesús fue un buen hombre y no tienen ningún problema con eso. Pero no pueden aceptar o no quieren aceptar que Jesús es Dios. Ven a Jesús como un buen maestro, no hay problema con verlo así. Incluso hasta
toman sus palabras y dicen, qué buenos consejos de este maestro, ¿verdad? Voy a poner en práctica algunas cositas ahí a ver qué pasa, pero no lo reconocen como autoridad divina. No reconocen que sus palabras son autoritativas, no solo para el tiempo en el que estuvo, sino también para el día de hoy. Pero ahora la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué de nosotros? Nosotros aquí en Centro Bíblico El Camino, que confesamos que Jesús es el Verbo de Dios encarnado, que su palabra tiene autoridad divina, que creemos que su palabra es autoritativa para nosotros, que confesamos que Él es el unigénito de Dios lleno de gracia y de verdad, y que hoy lo cantamos acá con todas nuestras fuerzas. ¿De verdad lo creemos en la teoría? ¿Solo en la teoría o también lo llevamos a cabo en la práctica? Es una fe que se hace visible. Son convicciones que se ven traducidas en nuestras acciones. Cuando salimos de acá de la iglesia, seguimos con nuestras acciones confesando que Cristo es el Hijo de Dios y que creemos que toda su palabra es verdad para nosotros. Por eso vamos al punto número 2, y si me pueden pasar la imagen que dice el Hijo de Dios en quien debemos confiar. Y es que si toda la vida de Cristo acá en la tierra fue llena de verdad y de gracia y nunca habló engaño alguno, si todas sus acciones y palabras estuvieron llenas de amor inagotable y de compasión, y si Él es digno de confianza, entonces necesitamos confiar plenamente en Él y afirmar nuestra esperanza plenamente en Él, que es la plenitud de toda la verdad. Necesitamos confiar en Él no solo para salvación, sino para nuestra santificación. Necesitamos confiar y creer en las palabras de Jesús también para nuestra vida diaria. Y debemos tomarlo a Él y lo que Él nos ha enseñado completamente. Porque a veces tomamos solo lo que nos gusta de Jesús, como si fuera un buffet a lo cristiano, donde decimos en un buffet, bueno, voy a agarrar un poquito de esto, un poquito de lo otro, lo que me gusta. Pero Jesús no es un buffet. Él es el pan de vida y debemos tomarlo y comerlo completamente en nuestro día a día. Si Él nos ha enseñado que no debemos afanarnos por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Y si nos dice que no nos preocupemos por qué vestiremos o qué comeremos o qué beberemos. ¿Por qué nos afanamos por el día de mañana? ¿Por qué nos preocupamos por lo que vamos a comer o por lo que vamos a beber? Y tal vez este es un buen momento para tomar un poquito de agua, porque a veces se me olvida. Incluso en la casa también se me olvida. Mi esposa me lo recuerda, ahí tiene un súper pachón. Si Él nos ha dicho que confiemos, ¿estamos confiando plenamente en Él en nuestra vida diaria? En los últimos días hemos visto tantos problemas en nuestro país. El domingo pasado, ¿verdad? Fue un domingo terrible en el que muchos agentes de la Policía Nacional Civil fueron terriblemente asesinados y se decretó este tiempo de estado de sitio, gracias, me fue el término, el estado de sitio. Nuestro país está otra vez convulsionando y enfrenta nuevas crisis. Y no sé si usted se ha metido a las redes sociales, pero en las redes sociales también uno mira un montón de noticias que uno no sabe si es información o desinformación. Y también uno ve en los comentarios, hay comentarios llenos de odio, es un tiempo propicio para que se levanten precisamente todos esos rencores, pleitos, amarguras, pero también es el momento preciso y es un buen momento para que nosotros pongamos nuestra fe en el Hijo de Dios, que confiemos en Él, que no nos dejemos amedrentar ni asustar por la situación del país, sino que confiemos en Él y en sus palabras. Él sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Para Él no hay crisis, Él está por encima de la crisis, Él está encima del tiempo y del espacio, Él gobierna todas las cosas, Él es Señor de Guatemala. No vivimos en una ficción de horror cósmico. Vivimos en una realidad donde Él tiene el control de todas las cosas y Él es todopoderoso y es bueno. Él nos ha dicho que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y que todas las cosas serían añadidas. Pero a veces nos enfocamos más en nuestras agendas y en nuestros intereses antes que los de Él, en vez de buscar su reino y su justicia. También nos dice que el que trata de salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por Él la salvará.
pero muchas veces nos es difícil salir de nuestra comodidad y rendir nuestras vidas a Él y darle nuestro tiempo, darle nuestros recursos, darle nuestros talentos. Al final, todo es de Él y para Él. A veces tememos arriesgar nuestra vida por Él, pero realmente lo que entregamos no es nada en comparación del gozo que tenemos en Cristo Jesús y experimentar la verdad de su reino. También vimos de que Él está lleno de gracia y de verdad, y nosotros creemos en esa gracia y en esa verdad, pero ¿cómo lo reflejamos allá afuera? ¿Somos personas confiables? Cuando la gente habla de nosotros como cristianos, en el trabajo nos ven como personas confiables. Somos personas que si damos nuestra palabra, la cumplimos. Nuestro sí es sí y nuestro no es no. O quedamos mal. ¿Qué dicen de nosotros las personas que no conocen a Cristo? Y hablando de la gracia, de esa gracia de Dios que hemos recibido en Cristo, ¿reflejamos esa gracia también hacia nuestros compañeros? En el trabajo, con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos. Yo sé que quizá va a haber más de alguna persona que a usted le saca canas verdes o no. Que usted en el trabajo está así como, Señor, si no lo llevas. Y déjenme decirles que yo tengo un tremendo problema con mi temperamento y mi carácter. Y cuando estoy bajo presión, hay veces que me dan ganas de ahorcar a alguien, pero me pongo a pensar, ¿dónde está esa gracia? ¿Dónde está esa gracia de Dios? Y el Señor me ponía incluso a personas, mira cómo ha sido con fulano, con mengano, ¿verdad? No estás mostrando esa gracia, te estás impacientando luego con ellos. Usted también puede pensar en algunas personas que quizá le han lastimado o que continuamente son un reto para usted, pero Dios las puso ahí para que usted muestre su gracia, la gracia de Dios a través de su vida. Cuando uno se da cuenta de estas cosas, dice, me falta mucho, necesito confiar más en Dios, necesito tomar más de esa plenitud de Dios y por eso es que necesitamos ser transformados por Él y por eso vamos al tercer punto y el último y con el que vamos a cerrar. El Hijo de Dios a quien necesitamos contemplar. Juan nos dice en el versículo 14, y vimos su gloria. Otras versiones dicen, contemplamos su gloria. No se refiere solamente al hecho de mirar algo de manera superficial, sino está hablando aquí de contemplar, de considerar, de tomar el tiempo para observar. Necesitamos contemplar a aquel en quien está toda la plenitud de la gloria de Dios. Y es que si queremos ser transformados, mis hermanos, si queremos que nuestro carácter se vuelva más como el carácter de Cristo, necesitamos ver a Jesús, el Hijo de Dios, una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. No basta solo el domingo en la mañana, ni un servicio o una reunión. Necesitamos día a día volver a ver y contemplar a Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios encarnado. Primera de Corintios 2:18 dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Si quieres ser transformado, ven a contemplar al Hijo de Dios. Si queremos ser transformados, necesitamos ver y contemplar al Hijo de Dios. Pero ¿cómo podemos verlo si Él ya no está físicamente, no lo vemos físicamente con nosotros? Las Escrituras nos hablan y nos muestran la gloria del Hijo de Dios. Las Escrituras nos muestran a Cristo, nos lo revelan. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra escrita de Dios que nos habla de la palabra encarnada de Dios. Así que tomémonos tiempo para meditar en las Escrituras, vayamos a ella continuamente y dejemos que nos examine y que nos muestre lo que Dios quiere de nosotros. Además, Cristo nos dijo que iba a enviar un consolador, alguien como Él que iba a estar con nosotros. El Espíritu Santo está todos los días con nosotros y nos muestra la gracia y la verdad del Señor. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos por eso las herramientas que Él nos ha dado, como la oración y el ayuno, para poder ser más llenos de Él.
Y también dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quieres contemplar a Cristo? Entonces ten comunión con el cuerpo de Cristo, ten comunión con su iglesia. Y también de nuevo aquí no me refiero a solo un ratito, aquí estamos cantando y nos vemos bonitos y luego nos vamos, sino seamos intencionales en buscar a nuestros hermanos, en tener comunión, contacto con nuestros hermanos, en alimentar esa comunión. Vive en armonía con el pueblo de Dios. Es en medio de esta vida en comunidad donde llevamos las cargas los unos de los otros, donde intercedemos los unos por los otros, donde nos estimulamos a la fe y a las buenas obras, donde nos rendimos cuentas en amor, donde incluso nos llamamos la atención unos a otros, porque lo necesitamos, donde nos motivamos a la fe, donde Dios nos llena con sus dones para edificarnos mutuamente. Es donde Cristo se manifiesta. Necesitamos todos los días más del Señor. Y yo no sé si es primera vez que vienes o si vienes de vez en cuando a la iglesia o si te conectas con nosotros en Facebook y miras el servicio, tal vez estás curioseando y te has dado cuenta al escuchar la palabra de Dios de que realmente tú no conoces personalmente a Jesús, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. O incluso puede ser que lleves en esta iglesia años o puede ser que hasta sirvas, pero sabes en tu corazón que no conoces realmente a Cristo, la revelación, el Verbo de Dios encarnado. Este es el mejor momento para poder rendirte a Él y entregarte de todo corazón. Y si tú estás en esta congregación y ya has entregado tu vida al Señor, ya le confesaste como tu Salvador y tu Señor, ya has nacido de nuevo, pero te has dado cuenta de que necesitas confiar más en Él, que necesitas afianzarte más en Él, o que también necesitas mostrar a otros la verdad y la gracia de Dios que has recibido en Cristo. También este es el momento para que vengas delante de Él, para que vengamos, me incluyo porque yo también estoy siendo retado por su palabra y sé que Él quiere transformarme. Entonces, vengamos a Él. Esta es la oportunidad para contemplar al Hijo de Dios, para consagrarnos a Él una vez más y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver a Cristo como el centro de nuestras vidas y en quien debemos enfocarnos porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Yo les invito para que nos pongamos de pie y oremos en respuesta a lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Cierre sus ojos, por favor, y oremos juntos. Amado Dios, Padre Todopoderoso, creemos en ti, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en ti, Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajaste del cielo, y por obra del Espíritu Santo te encarnaste y te hiciste hombre, y por nuestra causa fuiste crucificado, padeciste y fuiste sepultado, pero también resucitaste al tercer día, según las Escrituras, y subiste al cielo, y ahora estás sentado a la derecha de Dios Padre. Y de nuevo vendrás con gloria para juzgar a vivos y muertos, y tu reino no tendrá fin. Tu reino no tendrá fin. Señor Jesús, Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, fiel y confiable, te pedimos perdón porque no siempre hemos confiado en ti, Señor. Muchas veces hemos dudado de ti. Perdónanos porque esas veces que hemos dudado, Señor, también hemos desobedecido. Al dudar de ti hemos desobedecido tus palabras y te hemos llamado mentiroso, Señor. Hemos pecado contra ti. Hoy nos arrepentimos y ponemos nuestra plena confianza en ti, no solo para salvación, sino para santificación, para vivir la vida cotidiana, Señor, confiando en ti y obedeciendo tus palabras.
Perdónanos también porque muchas veces no hemos mostrado ni tu verdad ni tu gracia que hemos recibido en Cristo. Y este es el momento, hermano y hermana, para que ahí en silencio, si el Señor trae a tu mente a alguien a quien no has mostrado esa gracia y esa verdad de Dios, o si te trae situaciones en las que tú sabes que no has confiado en Él plenamente, que confieses tu pecado delante de Él, que pidas su ayuda, porque Él es bueno, Él es Dios con nosotros, es compasivo, lleno de gracia y de verdad, que te da una nueva oportunidad el día de hoy. Y pedimos, Espíritu Santo, te pedimos tu ayuda para que cada día veamos a Cristo como el centro de nuestras vidas y de nuestras decisiones. Que día a día contemplemos la gloria de Cristo y al contemplar su gloria seamos transformados. Y al ser transformados llevemos esa luz al mundo y seamos sus fieles testigos. Gracias por hablarnos hoy y por darnos esta oportunidad de poder contemplar tu gloria. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.